Gracias. Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral, así como al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenos días, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelio Eugenia Alcaraz y Hilda Rosa Legado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver el día de hoy. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte denunciante es Rosalía Alberto Rosas. Los denunciados son Adair Hernández Martínez, Ángel Jonathan Bautista Lezama. En el siguiente asunto, la parte actora es Galdino Nava Díaz. La autoridad responsable es el partido Morena. Y en el siguiente asunto, la parte denunciante es el partido Acción Nacional. Los denunciados Juan Andrés Vega Carranza y el partido Morena. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión, las cuentas y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. El primer asunto listado se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave de identificación TEE/PES/011/2024, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Perdón, corrijo, a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el procedimiento especial sancionador 11 del presente año, integrado con motivo de la denuncia presentada por la ciudadana Rosalía Alberto Rosas en su carácter de regidora de Comercio y Abasto del Ayuntamiento de San Luis Zacatlán, en contra de Adair Hernández Martínez, presidente municipal de ese mismo ayuntamiento, y Ángel Jonathan Bautista Lezama, en su calidad de periodista y colaborador del medio de comunicación Agencia El Faro de la Costa Chica, por hechos que, a decir de la quejosa, constituyen violencia política en razón de género en su contra. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a los denunciados con base en los siguientes argumentos. Tal y como se razona en el proyecto respecto a los hechos imputados al presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Zacatlán y que se identificaron como inciso A, B, C, D y E, no se encuentran acreditados. Toda vez que respecto a los hechos inciso A e inciso E del análisis y valoración integral que se realiza al caudal probatorio existente en el expediente que se resuelve, realizado conforme a las reglas de lógica, la sana crítica y de la experiencia, se obtiene que no existe medio de convicción que robustezca las imputaciones que la denunciante realizó en contra del denunciado. Aunado a ello, la quejosa no señaló circunstancias de tiempo y lugar, es decir, la hora, fecha, ubicación o dirección en que acontecieron. Tampoco precisó el nombre de las personas que presenciaron los hechos y el lugar donde pudieran ser localizadas. Asimismo, si se encontraban personas que no formaran parte del cabildo. Además, se advierte que de los informes rendidos por las regidoras de Equidad y Género, la de Pueblos Originarios, Desarrollo Social y Migrantes del Ayuntamiento de San Luis, ninguna de ellas realizó manifestación alguna en contra del presidente municipal tendiente a señalar alguna conducta como las que respecto a los hechos señalados como inciso B, C y D, se advierte que son hechos genéricos y no propios de la quejosa. Además, no señala que derivado de ello haya sufrido un menoscabo en su esfera personal, lo que implica la imposibilidad fáctica y jurídica para analizar la acreditación o no del hecho denunciado. Además, no establece circunstancias especiales de tiempo, modo y lugar,
Asimismo, no existe prueba con la que se hayan corroborado tales circunstancias. Máxime que del oficio rendido por el ciudadano Eliezer López Rodríguez, en su carácter de regidor de salud y asistencia social, señaló que respecto a la violencia de género, desconocía si el presidente municipal ha emitido palabras de discriminación. Por cuanto hace al hecho imputado a Ángel Jonathan Bautista Lezama, periodista del medio de comunicación Agencia del Faro de la Costa Chica, como se razona en el proyecto, del análisis y valoración que se realiza las pruebas existentes, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, se advierte la existencia del hecho imputado, esto es, que acudió el 10 de febrero del 2022 a las instalaciones del Ayuntamiento de San Luis Zacatlán, lugar donde transmitió un video en vivo, además de que entrevistó a la hora denunciante. Sin embargo, la conducta atribuida al denunciado se encuentra bajo el amparo del ejercicio del periodismo, dado que se desarrolló con la finalidad de atender una denuncia ciudadana relacionada con las actividades que desarrollan los funcionarios públicos, como en el caso concreto aconteció. Además de que ese actuar se encuentra amparado bajo la libertad de expresión, que a su vez deriva de la protección al periodismo al gozar de un manto jurídico protector, al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza solo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario. Por lo anterior, es que si el denunciado, en su carácter de periodista del medio de comunicación, Agencia del Faro de la Costa Chica, acudió el 10 de febrero del 2022 a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de San Luis Zacatlán, con la finalidad de atender una denuncia ciudadana en el sentido de que los regidores no se encontraban regularmente en sus oficinas para atender a la ciudadanía y en el desarrollo de ello se entrevistó con la quejosa y del análisis integral que se realiza a las preguntas efectuadas. Se advierte que no realizó conducta alguna que se encuentre relacionada con violencia política en razón de género y en contra de la denunciante, por lo tanto no constituye infracción alguna a la normatividad electoral. En consecuencia, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Son inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados Adair Hernández Martínez y Ángel Jonathan Bautista Lezama por las razones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/GEC 139/2024, el cual también fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, secretario, le solicito nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 139 de este año, promovido por Galdino Nava Díaz en contra de la omisión de admitir el procedimiento sancionador electoral, promovido ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone considerar improcedente el juicio electoral y, en consecuencia, desecharlo al haberse quedado sin materia en términos de lo previsto por el artículo 14, fracción primera, en relación al diverso 15, fracción segunda, de la Ley de Medios de Impugnación. Lo anterior en virtud de que, realizando una interpretación sistemática de lo dispuesto en los preceptos legales citados, se desprende que un medio de impugnación será improcedente cuando concurran dos elementos: que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso antes de que se dicte resolución o sentencia. En el caso concreto del informe circunstanciado, así como los anexos que remitió la autoridad responsable,
Se advierte que la queja interpuesta por el actor fue admitida a trámite y se inició el procedimiento sancionador electoral por parte de la Comisión de Justicia, asignándole número de expediente y notificándosela al promovente. En ese sentido, si la autoridad responsable, como órgano partidista, emitió el acuerdo de admisión de la queja interpuesta, omisión de la cual se agravió el actor y se le notificó el mismo, desaparece la situación que le generaba afectación a su derecho, pues la pretensión ha sido satisfecha. En conclusión, como se desprende de las constancias antes mencionadas, la Comisión de Justicia, órgano partidista responsable de la omisión reclamada, la ha modificado al efectuar un pronunciamiento respecto del procedimiento sancionador electoral intrapartidista promovido por el actor y en consecuencia ha quedado totalmente sin materia el juicio electoral ciudadano motivo de la presente resolución, actualizando la causal de improcedencia citada, por lo tanto se desecha de plano. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Es improcedente el juicio electoral ciudadano identificado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 139, diagonal 2024, en términos de lo expuesto en la presente resolución, y se desecha de plano. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de la sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución respectivo al expediente TEE diagonal PES diagonal 12 diagonal 2024 que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEM diagonal PES diagonal 12 diagonal 2024 relativo al procedimiento especial sancionador iniciado por la queja presentada ante el Consejo Distrital 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por el representante del Partido Acción Nacional en contra de Juan Andrés Vega Carranza por actos anticipados de campaña electoral. En el proyecto se propone declarar inexistente la responsabilidad en la comisión de la infracción atribuida al ciudadano Juan Andrés Vega Carranza, consistente en la colocación en una calle de la ciudad de Tasco de una lona en la cual se promociona al partido Morena y al denunciado. Al respecto, en el proyecto se establece que el partido denunciante señaló, entre otras cosas, que el ciudadano Juan Andrés Vega Carranza, candidato a presidente municipal de Morena, infringió lo dispuesto por los artículos 287 y 288 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales por actos anticipados de campaña consistentes en la colocación de 3 lonas en diversos puntos de la ciudad de Tasco, en las cuales se aprecia la imagen de la ciudad antes mencionada en colores alusivos que utiliza el partido Morena, con las leyendas Morena, la esperanza de México, con una mano haciendo la V, Vega, así como la palabra presidente, Tasco, 2024-2027. En ese sentido, el partido denunciante indicó que se tuvo conocimiento de lo anterior el 7 de abril del presente año y que con ello el denunciado incurrió en actos anticipados de campaña, pues los periodos oficiales para dichos actos son del 20 de abril al 29 de mayo de este año. El denunciado, por su parte, en su defensa expuso, entre otras cuestiones, que las afirmaciones del denunciante son falsas y que las lonas fueron colocadas a propósito por el mismo denunciante para perjudicar sus aspiraciones políticas. También que los hechos denunciados no constituyen actos anticipados de campaña y que se trata de una actuación a modo, con el objeto de afectar su derecho político electoral de ser votado para el cargo de presidente municipal de Tasco, reiterando que las lonas denunciadas fueron elaboradas o fabricadas y colocadas por el partido político denunciante.
Derivado de lo anterior, con el caudal probatorio llegado al expediente, se tuvo por acreditada la existencia de una lona ubicada en la calle Adolfo López Mateo, sin número, barrio Vicente Guerrero, así también que la misma se encontró fijada antes del periodo de campañas electorales. Sin embargo, en el particular se estima se debe tener a los denunciados por deslindándose de la irregularidad oportuna y eficazmente, ya que en cuanto a la eficacia del deslinde, se estima que de la revisión a las constancias que integran el expediente, el denunciado, después de haber tenido conocimiento de la colocación de lonas en diversos puntos de la ciudad de Taxco de Alarcón y de la repartición de volantes, inmediatamente lo hizo saber al Consejo General del IEPC mediante escritos recepcionados el 12 y 18 de abril de este año, esto es, en el primer caso, 5 días antes de presentar la denuncia y el segundo deslinde un día después con la finalidad de que cesara la conducta infractora. Referente a la idoneidad, también se considera cumplida porque los escritos de deslinde es la forma que resulta adecuada y apropiada para ese fin, pues se le hizo saber a la autoridad administrativa electoral para que en el ámbito de sus funciones desarrollara los actos tendentes a frenar la conducta irregular, con independencia de que la autoridad haya realizado actos para retirar dicha propaganda adelantada. El elemento de juridicidad, de igual manera, se cumple, pues el objeto de presentar los escritos de deslinde fue precisamente para que la autoridad electoral realizara acciones permitidas en la ley y pudiera actuar en el ámbito de su competencia. La condición de oportunidad también se acredita, dado que el primer escrito de deslinde fue recepcionado el 12 de abril, 5 días antes de la presentación de la denuncia, y el segundo un día después, considerando que la queja se interpuso el 17 de abril. Máxime que en la fecha del segundo escrito de deslinde aún no se emplazaba el denunciado de los hechos que se le imputan en esta queja, como se advierte de las constancias de autos. Esto es, fue emplazado el 9 de mayo pasado. Por ello, el 18 de abril aún no conocía los hechos que se le imputan. Y con relación a la condición de razonabilidad, se tiene por satisfecha al ser la acción implementada para poder deslindarse de responsabilidad respecto de actos de tercero que se estimen infractores de la ley. En esas condiciones se determina que el denunciado sí realizó actos eficaces tendentes al cese de la conducta infractora. De ahí que se arriba a la conclusión de que el deslinde que hace valer el denunciado se considere suficiente para separarse del resultado de infraccionar la ley electoral por realizar actos anticipados de campaña, máxime que se considera opera en su favor el principio de presunción de inocencia. Bajo esas razones, en el proyecto se declara la falta de responsabilidad de la infracción, hecho acreditado al ciudadano Juan Andrés Vega Carranza, consistente en la colocación en una calle de la ciudad de Taxco de Alarcón de una lona de las cuales se promociona al partido Morena y al denunciado. Así, el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Es inexistente la responsabilidad en la comisión de la infracción atribuida al ciudadano Juan Andrés Vega Carranza es la cuenta magistradas, Secretario, se le dejó de escuchar en los puntos resolutivos. ¿Me puede apoyar nuevamente, por favor? Con gusto, magistrada. Así el Gracias. proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, es inexistente la responsabilidad en la comisión de la infracción atribuida al ciudadano Juan Andrés Vega Carranza en términos de lo precisado en el fondo de este fallo. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es propuesta de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 9:25, se declara concluida la sesión. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Buenos Buen días. día.